641 del Estatuto Tributario, la sanción por extemporaneidad de la declaración de renta se calcula con el 5% del impuesto a cargo. Si una empresa tuvo en el año 2011 retenciones por 1.800.000 y el impuesto a cargo es de 1.920.000, el impuesto a pagar sería 120.000. No es justo que esté pagando una sanción sobre un impuesto que ya pagó como anticipo. Por favor, ¿me aclaran? Pues sí, miren, ese es el problema de las declaraciones que se dejan caer en extemporaneidad. La norma es clara porque artículo 641 del Estatuto Tributario, ¿sí? Para los que estén por acá conectados, les podemos dar el enlace. Ese portal de donde estamos usando los numeritos para consultar las normas del Estatuto Tributario ha venido fallando. Si ese les falla, pues tenemos también otro portal. Ninguno de estos portales es administrado por Actualícese, sino que son los que consultamos para cuando necesitamos leer la norma. Entonces está este otro también para conocer lo que dice la norma del Estatuto Tributario y se puede mirar artículo por artículo. Entonces el artículo 641 del Estatuto Tributario sí les dice a uno muy claramente que la sanción de extemporaneidad se liquida sobre el impuesto a cargo y los renglones en el formulario de la declaración de renta. Por ejemplo, si es una declaración de renta, porque nos está hablando del año grabable de 2011, los renglones son muy claros porque siempre está muy claramente identificado cuál es el impuesto a cargo. No es lo mismo que el valor a pagar. Entonces, el impuesto a cargo, por ejemplo, en el formulario del año grabable 2011, era el renglón 74, ¿cierto? A los que estén por acá lo pueden ir mirando, les doy el enlace. El renglón era el renglón 74. ¿Y qué se sumaba en el renglón 74? Se sumaba lo siguiente, vamos a mirar por acá en otra pestaña lo siguiente, renglón 74, ¿sí? El renglón 74 de ese formulario del año 2000 era donde se sumaba impuestos sobre la renta menos descuentos más, nos da impuesto neto de renta en el 71, impuesto de ganancias ocasionales, impuesto de remesas, total impuesto a cargo, es la suma de los renglones 71 a 73. Entonces, ese es el dolor de que usted deje caer en extemporaneidad una declaración como esta de renta, de que siempre va a ser el impuesto a cargo. No es el hecho de que usted tenga entonces retenciones después de ese valor 70, después del valor 74, usted en efecto puede tener retenciones y todo, pero a uno lo castigan es por no haber denunciado a tiempo ese impuesto a cargo. En una declaración del IVA, por ejemplo, ¿cuál es el impuesto a cargo? El impuesto a cargo es la diferencia entre IVAs generados menos IVAs descontables, hasta ahí. Si esa partecita, impuestos generados menos impuestos descontables, le da a pagar, entonces hay impuesto a cargo, porque a algunos les puede dar el saldo a favor, ¿cierto? Pero entonces, cuando sí da a pagar impuestos generados menos impuestos descontables, ese es el impuesto a cargo, sobre ese se empieza a generar la respectiva sanción de extemporaneidad. En una de renta, por ejemplo, volviendo a la de renta, cuando dejan caer las declaraciones en extemporaneidad, el artículo 641 es extenso, hay que leerlo porque dice que si no hay impuesto a cargo, entonces se van a los ingresos brutos, y ahí sí es más doloroso todavía los ingresos brutos, multiplicarlos por un porcentaje y luego por cada mes o fracción de mes en que tengan atrasada la declaración. Entonces, por eso es que algunos, para cuando han hecho caer su declaración de renta en extemporaneidad, liquidan voluntariamente algún valor por impuesto, ¿sí? Entonces liquidan algún valor, sí, a veces con personas naturales que pasa que no es que la renta líquida que le ponen allí está muy buscada en la tabla, no le producía impuesto a cargo, pero entonces si no le ponen ningún impuesto a cargo, la sanción de extemporaneidad se va a ir a los ingresos. Póngale un impuesto a cargo allí, o sea, equivóquese allí y póngale un impuesto a cargo, o sea, quite costos o gastos, simple esa renta líquida, y haga que la renta líquida ya le pueda generar algo de impuesto, así sea un impuesto de 1.000 pesos, porque entonces si el impuesto es de 1.000 pesos, ya uno empieza a aplicar 5% sobre impuesto a cargo y le termina dando es la mínima, porque igual ninguna sanción puede estar por debajo de la mínima, pero siempre termina siendo más barato en algunos casos tener liquidado algún impuesto a cargo, pues de lo contrario uno se va a los ingresos brutos, y cuando no hay ingresos brutos se van al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Entonces es mucho más onerosa la sanción de extemporaneidad, incluso cuando no hay ese impuesto a cargo. Pero sí, ese es el renglón que hay que estar mirando para definir la sanción de extemporaneidad. No importa que usted después de ese
renglón tenía retenciones, eso no importa, en el cálculo de la sanción de extemporaneidad se va a tomar en cuenta eso. A propósito de las sanciones de extemporaneidad, recuerden, para los declarantes virtuales, lo que estableció la reforma tributaria ley 1607 que modificó el artículo 579-2, que si tu declaración es virtual, pero no la pudiste presentar a tiempo por problemas del portal de la DIAN o por problemas de fuerza mayor, ¿cierto? O por problemas de fuerza mayor, que entonces te van a permitir presentar esa declaración en forma extemporánea y sin sanción. Sería una declaración virtual, extemporánea y sin sanción. ¿Por qué? Porque ahí están las condiciones en el artículo 579-2, luego del cambio que hizo la ley 1607 y en las resoluciones que salieron en este año 2013, con las que se definían, por ejemplo, los formularios 110 y 210 para las declaraciones de renta del año 2012, allí confirman que los declarantes virtuales podrían presentar su declaración virtual en forma extemporánea si es por alguno de esos eventos de fallas en el portal de la DIAN o situaciones de fuerza mayor, se van a poder permitir presentar declaraciones extemporáneas virtuales y sin sanción de extemporaneidad. Bueno,